ahorrarme escribir, ahorrarme tareas burocráticas, todo eso va a beneficiar rápidamente al paciente. Lo que necesitamos no es más médicos, a veces necesitamos tiempo de médico. Hace pues 20 años más o menos, 30 años, es que los informes se hacían a mano, las recetas se hacían a mano, todo a mano. Se dio un paso que fue informatizar lo que hacíamos a mano a un ordenador, pero realmente ese paso ha involucrado una agilización en las consultas o a la hora de atender a nuestros pacientes. En parte sí, pero en buena medida no, porque estamos aumentando el tiempo de burocracia en el cual estamos mirando la pantalla, tecleando, y el tiempo en el cual realmente no miramos al paciente. Los procesos en los que yo considero que se logra acelerar más rápidamente la investigación clínica son los siguientes. Por un lado... Bueno, y antes de seguir, quiero hacer una pausa en este vídeo para presentarme. Soy José Davín, un infiltrado en la salud. Tengo una marca, nosoydoctor.com, donde traigo ideas, formaciones, aprendizajes traídos del mundo de los negocios de internet y aterrizados al mundo de la salud, para esos profesionales de la salud que están buscando un cambio en su carrera y necesitan muchos de esos conceptos que nunca le explicaron en la facultad. Suscríbete a este canal y abajo tienes los enlaces si quieres recibir mis emails profundizando mucho más en estos temas y, por supuesto, dándote la posibilidad de que trabajes conmigo. Bueno, el invitado de hoy me gusta muchísimo, Juan Mora, médico internista y que ha tomado otro camino diferente para ejercer su carrera sanitaria, que por motu propio, ahora nos contará él, empezó a adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo muy específico en el mundo de la investigación. Cómo aplicar y cómo acelerar procesos de una investigación en el mundo de la salud aplicando todos los avances de la inteligencia artificial. Bienvenido, Juan. Esto lo vas a explicar muchísimo mejor. Si quieres, preséntate tú, porque me interesa mucho que quede muy claro y que la gente se entere exactamente de lo que estás haciendo actualmente. Sí, yo soy Juan Mora, soy médico internista en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Más allá del ámbito clínico asistencial, también me dedico un poquito a lo que es la parte investigadora. Y gracias a una serie de herramientas de inteligencia artificial, en primer lugar, una serie de GPTs personalizados, que luego podemos comentarlo un poquito con más detalle. He abarcado todo lo que es una línea temporal en un proceso de investigación, desde que se genera una pregunta de investigación hasta que se defiende una comunicación científica, es decir, absolutamente todo el proceso de 0 hasta 100. Y de esa manera puede agilizar todo lo que supone un proceso de investigación clínica. Qué bueno. Como sé que esto del tema de los GPT, de la inteligencia artificial, pues hay gente que lo escucha y ya pues le da un poquito de rechazo, ¿no? Porque hay gente muy pro tecnología y hay gente que, bueno, es normal, que le cuesta adentrarse en estos mundos y abrazar, ¿no? De la tecnología. Para ponerlo a todo el mundo en contexto, dentro de un proceso de investigación en los que tú estás involucrado, en casos generales, más o menos, ¿qué etapas hay involucradas y dónde son los quick wins? ¿Dónde son las victorias absolutas donde es que no hay competencia con la inteligencia artificial ahora mismo? Los procesos en los que yo considero que se logra acelerar más rápidamente la investigación clínica son los siguientes. Por un lado, lo que sería la mera generación de preguntas de investigación. Es decir, tenemos un campo de investigación, un área de conocimiento, en la que no tenemos claro exactamente sobre qué investigar. De forma que utilizando una de mis herramientas somos capaces de generar ideas mucho más rápidamente y que sobre todo sigan una metodología específica que está descrita en la literatura, que se llama Finer Maps, Ajá. que son cuestiones de investigación factibles, innovadoras, interesantes, publicables, replicables, etcétera. Una vez tenemos esa pregunta de investigación, podemos a través de una serie de metodólogos, llamémoslos así, como de IA experta en metodología de la investigación, acelerar lo que sería el desarrollo de esa pregunta de investigación. Es ¿De decir, acuerdo? cómo elaborar un discreto marco teórico, cómo habría que hacer el diseño del estudio, si es un ensayo clínico, un estudio de cohorte, etcétera. Y sobre todo, finalmente, lo que sería el análisis estadístico, también de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente, pero siempre intentando mantener la explicabilidad del proceso. Con explicabilidad me refiero a que se entienda perfectamente lo que se está haciendo, lo que haríamos manualmente, pero con apoyo de una inteligencia artificial. Y por último, sobre todo también apoyo a la redacción de los documentos que se generan a raíz de la investigación, ya sea necesidad de hacer un consentimiento informado, necesidad de crear postes científicos, artículos para publicación en revistas, etcétera. Todo ese tipo de procesos también nos puede ayudar la inteligencia artificial si se usa de forma responsable como herramienta de apoyo, en la clave de todo esto. O sea, básicamente, tú has creado, basado en ChatGPT, una serie de asistentes virtuales, ¿no? Por encima, ¿no? Con una Ujú. serie de
digamos, habilidades, ¿no? Eso Muy es. específicas para la investigación. Entonces, estos asistentes, estos ayudantes, pues por un lado, te ayudan en el proceso de, oye, ¿de qué investigo? ¿No? Tengo una serie de problemáticas o una serie de especialidades o una serie de campos donde yo puedo investigar, pues ayúdame a identificar un problema sobre el que puedo investigar, ¿no? Luego tenemos digamos, el que te guía para que cumplas todos los requisitos necesarios para llevar un proceso de investigación by the book, ¿no? Correcto. Luego, a partir de esa investigación, pues surgen muchos datos que tienen que ser explicados, ¿no? En esta tesis, ¿no? En esta investigación. Tienes un asistente también creado, otro GPT, que te ayuda con esa parte más numérica, ¿no? Con esa parte más estadística. Y por último, vamos a presentarlo, vamos a explicarlo, pues de una forma coherente, entendible, basado en todo ese trabajo que hemos hecho antes, a la hora de presentarlo, ¿no? ¿Me salto Sí. algo aquí? No, a grosso modo son los pasos más importantes. Sí que es cierto que he desarrollado más de 50 herramientas diferentes que engloban otros procesos más específicos, pero los más importantes, el core, digamos, sí que sería tal como lo has explicado perfectamente. Qué bueno, tío. Esto es muy, muy necesario. No solo en el ámbito de la investigación médica, sino en otros ámbitos también. La verdad que me parece súper interesante. Y entonces, solo tocando una pincelada de la parte técnica, esto que has hablado de GPTs, ¿qué son? ¿Qué son exactamente? Vale, para que la audiencia lo entienda, el ChatGPT, pues básicamente es una herramienta de inteligencia artificial generativa, es decir, en base al procesamiento del lenguaje natural que nosotros le escribimos, nos genera una serie de respuestas mediante una serie de técnicas concretas, que no vamos a entrar en ellas. Lo que ocurre con ChatGPT, por ejemplo, y otro tipo de inteligencia artificial generativa, es que habitualmente no están nutridas con toda la información necesaria para procesos, por ejemplo, de conocimientos muy específicos, como podría ser el que Ujú. estamos hablando. De esta manera, logro con la creación basándome en el motor, pues por explicarlo así, de ChatGPT, de GPT-4 Omni, en este caso que es el que disponemos actualmente, herramientas específicas que están, por un lado, nutridas de información concreta para que aprendan a cómo deben de actuar con esa información. Y por otro lado, un entrenamiento en el cual, a base de ensayo y error, optimizo Ujú. dicha herramienta para que actúe siempre de la misma manera, que es lo que conseguimos con este tipo de herramientas, que no utilizando ChatGPT de naif, por decirlo de una forma, Claro, sino sí. que siempre que yo le ofrezco una instrucción, que me la haga exactamente la misma metodología y de la misma manera, porque es fundamental en la investigación de que la metodología sea lo más replicable posible. Entendido. O sea, que tú, el chat GPT que tenemos todos, ¿no? Que es como un conocimiento súper amplio, que bebe de un montón de fuentes que probablemente a ti no te interese y además que actúa de una forma que a ti no te interesa, tú primero le dices, oye, además del conocimiento que tú tienes, bebe de este conocimiento, que es una cosa muy importante porque tú no lo tienes. Segundo, olvídate de todo esto que no quiero que lo utilices porque yo solo quiero que te fijes en parte de lo que tú ya sabías, una parte muy limitada, y esto que yo te estoy dando. Y además te voy a guiar para que tú hagas lo que yo te diga de forma repetida con esos datos, porque tenemos que seguir una metodología que pueda seguirse en un proceso de investigación. Maravilloso, me parece espectacular, Juan. ¿Puedes decirme algún ejemplo hasta dónde pueda llegar de algún proceso de investigación donde has estado involucrado o cómo el éxito que se ha conseguido gracias a todo esto que tú estás desarrollando? Sí, mira, te pongo varios ejemplos a grosso modo. Por ejemplo, en primer lugar, asistí a un hackathon. Para quien no lo sepa, un hackathon es una especie de concurso tecnológico en el que se hace una lluvia de ideas sobre un tema, en este caso de aplicar la inteligencia artificial en salud, por ejemplo, una especie de maratón en el que en cuestión de un día hay que desarrollar una idea, hay que hacer una especie de esbozo de la idea y darle forma. En ese hackathon que se realizó en Madrid, en el Hospital San Carlos, en su unidad de innovación, se nos asignó, yo dentro de un grupo de otros compañeros que incluían ingenieros, informáticos y también un dinamizador, en este caso de Microsoft, que fue el partner tecnológico, se nos asignó a nuestro grupo la tarea de desarrollar una investigación sobre alguna herramienta para la atención holística de los pacientes, más allá del Mm, fármaco. Tú puedes decir, mm, ostras, una pregunta compleja porque lo normal en medicina es pensar siempre en fármacos, ¿no? claro. Pero en este caso lo que logramos es empezar a desarrollar una herramienta
que estamos poquito a poco haciendo para lograr un producto mínimo viable de aquí a final de año. El 18 de diciembre presentaremos esas pruebas de concepto Ujú. para la monitorización y la teleasistencia de pacientes con insuficiencia cardíaca, de forma que el eslogan de nuestro trabajo es trasladar de la libreta a la base de datos. Lo que siempre se ha hecho de tú vas al médico con un familiar tuyo, apunta sus tensiones, su azúcar, ¿no? Y su cifra de cualquier otro parámetro, las trasladas a una libreta, ¿no? Y a los 3 meses que te ve el médico, pues lo revisa y se checa para ajustar el tratamiento. Aquí lo que Ajá. pretendemos es anticiparnos, ser mucho más proactivos en el proceso, de forma que, mediante una solución concreta y una arquitectura precisa en la que interviene la inteligencia artificial, queremos predecir dentro de esas constantes que el paciente con un teléfono móvil y de una forma extremadamente simple, guiado por voz, vamos a pretender que eso que hacía antes en la libreta lo haga a través de voz en un teléfono móvil, de forma que se vuelca a una base de datos y somos capaces de rápidamente anticiparnos si hay cualquier desviación de la normalidad en ciertos parámetros que puedan sugerir que el paciente se va a descompensar y que puede reingresar. Y ahí anticiparnos y acelerar lo que sería la proactividad en el proceso asistencial. Este podría ser un ejemplo de una aplicación. Y otra que estamos empezando a desarrollar muy recientemente, que hemos conseguido una beca de la Sociedad Española de Medicina Interna, junto al coordinador de enfermedad tromboembólica de salud digital, que están en los hospitales de Valladolid y en La Paz respectivamente. Vamos a crear una especie de herramienta de inteligencia artificial que sirva de apoyo para la enfermedad tromboembólica, para los pacientes con tromboembolia pulmonar, sobre todo, en los cuales los médicos van a poder acceder, lo que harían siempre anteriormente es acceder a información de diferentes fuentes, de aquí y de allá, para consultar casos difíciles. Aquí lo que queremos es juntar toda esa información que es densa, compilarla y ofrecerla a través de un chatbot, a través de una herramienta de chat, mediante la que el médico puede consultar con el paciente que tiene delante qué directrices debería de seguir concretas, ya sean diagnósticas, terapéuticas o de cualquier otro tipo en ese caso concreto. De forma que agilizamos mucho el proceso asistencial y la precisión también al paciente, y personalizar sobre todo las terapias en ese contexto concreto. Y así, pues muchos más ejemplos que, sobre todo, lo más importante es la creatividad de cómo abordar la solución, sobre todo. Claro, porque aquí estás dando tanto hacer más cosas con lo que ya se tenía, como hacerlo más rápido, como la parte más de la experiencia, ¿no? De la interacción, de cómo interactúa el paciente con su salud o su interacción paciente-médico, ¿no? Más allá de esto que yo he resumido ahora, para ti, ¿cuáles son los grandes beneficios de cara al paciente de que esto esté pasando? Sí, aquí lo que está ocurriendo hoy en día, por lo menos en el entorno sanitario español, es que la medicina se está industrializando, por decirlo de alguna forma. Me explico. Lo que se ha hecho siempre, hace pues 20 años más o menos, 30 años, es que los informes se hacían a mano, las recetas se hacían a mano, todo a mano. Se dio un paso que fue informatizar, podemos decirlo así, lo que hacíamos a mano a un ordenador. Pero realmente ese paso ha involucrado una agilización en las consultas o a la hora de atender a nuestros pacientes, o que el paciente se va a beneficiar por ello. En parte sí, pero en buena medida no, porque estamos aumentando el tiempo de burocracia en el cual estamos mirando la pantalla, tecleando, y el tiempo en el cual realmente no miramos al paciente. Por lo tanto, la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar sobre todo es a digitalizar la asistencia clínica, es decir, Mm. apoyarnos en la tecnología para humanizar de nuevo el acto clínico y que, por ejemplo, se transcriba una historia directamente por voz a un ordenador y que yo realmente pueda mirar todo el tiempo al paciente a los ojos y atenderle como se merece durante todo ese tiempo. Ahorrarme escribir, ahorrarme tareas burocráticas, todo eso va a beneficiar rápidamente al paciente, porque lo que necesitamos no es más médicos, a veces necesitamos tiempo de médico. Sí. Este debate no lo vamos a abrir hoy porque me encanta el de no necesitamos más médicos, necesitamos más tiempo para los médicos, porque estoy 150% de acuerdo. Pero es verdad, ¿eh? La interacción con el médico, sobre todo cuando tú tienes que darle, o sea, cuando tiene unos requisitos de visita tan apretados, depende en qué consulta, si acaso te da la mano, te saluda y está sentado delante con los dedos delante del ordenador para escribir lo máximo posible. Y es una pena porque es verdad, porque el ojo clínico ahí está mirando a la pantalla, ¿no? ¿Cómo se pueden aprovechar de todas estas innovaciones que tú estás desarrollando otros médicos o otras empresas? Porque tú haces también no solo iniciativas públicas, sino iniciativas público-privadas. Cuéntame un poquito esto. Cuéntame qué estás haciendo tú en ese sentido.
Sí, fundamentalmente estoy realizando algunas colaboraciones a nivel público-privada con diversas entidades que buscan perfiles a los cuales pues, sean capaces de integrar en cierta medida el ámbito sanitario con lo que sería el ámbito tecnológico. Yo no tengo los conocimientos de un ingeniero, por ejemplo, pero el ingeniero no tiene los conocimientos sanitarios que yo tengo. Entonces intento aunar un poquito, hacer de puente, de enlace entre esas dos conexiones, de forma Mm. que asesoro o ayudo a ese tipo de herramientas, ayudar en esos procesos concretos, qué conocimientos se necesitan, qué experiencia debería tener el profesional sanitario si utiliza una herramienta de ese tipo, qué debe de esperar el paciente de esa herramienta, como tú has mencionado anteriormente, de manera que ayudo en ese tipo de procesos a asesorar para que realmente lleguen a buen puerto esas investigaciones o el desarrollo de esas herramientas. Y en todo ese proceso, hasta donde te quieres meter, ¿cuáles son los mayores retos que te estás encontrando en la aplicación de todas estas innovaciones? Los mayores retos sin duda son el acceso a la información en salud, es un aspecto que es fundamental tratar con delicadeza, siempre cumpliendo todos los estándares éticos, legales, etcétera, y que hay que hacer paso a paso de forma muy rigurosa. Por otro lado, la interoperabilidad es muy importante, es decir, herramientas que desarrollemos y seamos capaces de introducir en el sistema, porque lamentablemente estamos en un sistema sanitario en el que muchas herramientas informáticas son bastante añosas, en las cuales es difícil integrar nuevas soluciones. Y luego lo que sería puramente el aspecto de aunar el conocimiento médico y el técnico en uno solo y que se traduzca correctamente la necesidad clínica en la herramienta, que realmente sirva para el proceso que necesitamos y que cuando llevemos a cabo un ensayo, por ejemplo, de una herramienta, que vayamos con todas las garantías posibles de que realmente va a impactar en el paciente, de que puede resultar muy novedosa, muy Claro. interesante a simple vista, pero que realmente no traduce en beneficio clínico. Esos son los tres pilares más importantes. Porque en esto que estás contando hay una parte clave que es que el profesional, bueno, tú haces de puente, ¿no? Tanto el profesional técnico no tiene el conocimiento sanitario, como el profesional sanitario no tiene el conocimiento técnico, ni incluso a lo mejor el mindset, ¿no? Para entender la visión, para entender las posibilidades que tiene todo esto en su campo. ¿Crees que tendría sentido reforzar la formación de los profesionales sanitarios en todos estos aspectos de la tecnología y la inteligencia artificial? Sí, de hecho la nueva ley europea de inteligencia artificial, que ya ha venido y se ha instaurado en este verano, nos dice lo siguiente: una de las premisas principales si queremos instaurar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud es la capacitación digital de los profesionales. Si no la llevamos a cabo, por muchas herramientas que saquemos, que sean muy innovadoras y beneficiosas, si los profesionales no los entrenamos, no los capacitamos para utilizarlas correctamente, corremos un peligro, o bien que no las utilicen correctamente o directamente que las ignoren en el proceso asistencial. Por lo tanto, uno de los pilares principales es el entrenamiento y capacitación de los profesionales sanitarios, también de los pacientes, por supuesto. Pero si Claro. no lo hacemos de los dos pilares principales en el proceso clínico asistencial, pues nos perdemos rápidamente. Claro, total, porque ambas partes tienen que ser promotores de que esto pase. Uno, bueno, y de hecho hay que gestionar las expectativas de ambas partes, porque nosotros en los países tan desarrollados y con una sanidad tan desarrollada, el paciente no espera que gran parte de su proceso esté hecho por una máquina, ¿vale? Eso ahora mismo es un problema, porque quiere una persona que esté delante, cuando hay partes que se podrían hacer ya, acelerarse por una máquina, ¿no? Y luego, por el lado del profesional, del médico, ¿cómo ves tú la aceptación de la aplicación de todo esto y, bueno, y meterse a aprender nuevas habilidades? Sí, bueno, aquí hay tres grupos principales, bajo mi punto de vista. Un grupo en el que claramente están muy aferrados al método tradicional, ¿no? Más conservador de hacer un poquito las cosas y suele ser el que más tarda dentro de esa rueda en introducirse, en hacer el cambio. Un segundo grupo en el que hay cierta suspicacia, ¿no? Respecto al tema y demás, pero quizás se interesa un poco y está un poquito no sabe para dónde tirar. Y otro grupo que está completamente que quiere adoptar esas tecnologías cuanto antes y ya consideran incluso de que vamos tarde a la hora Claro. de implementar esas soluciones. La clave aquí está en cómo esos dos primeros grupos que he mencionado
trasladarles las ideas principales para que vean la aplicabilidad de lo que estamos haciendo y de que en buena medida les puede simplificar el trabajo. Es decir, vamos a hacer cosas que realmente ayuden al profesional sanitario para llevar a mejor a cabo su trabajo. Entonces, una vez eres capaz de, en vivo, enseñarle algunos beneficios que van a tener esas herramientas y que ellos experimenten un poquito con ellas, suelen ser mucho más proactivos en la decisión de a colaborar en el desarrollo de estas herramientas. Y ahí está el punto clave, en que sean partícipes del proceso. Qué difícil, ¿eh? Todo esto, yo estoy involucrado en bastantes proyectos tecnológicos, en gente que no utiliza o personas que no utilizan ciertas tecnologías, pues darle una serie de tecnologías para que hagan mejor su trabajo, más rápido, más cosas, ¿vale? Y está claro, ahí están la gente que directamente le encanta y se mete y se involucran, y luego hay gran parte que si esto ya se ha hecho como se estaba haciendo o manual es mucho mejor, para qué hay que hacerlo, ¿no? Y ahí yo creo que es clave encontrar los incentivos para que se den cuenta por motu propio de que esto le va a beneficiar a ellos, ¿no? Y porque es imposible, porque una cosa que tú impartas formación, que sé que estás impartiendo formación, que el que te manda a ti o la que te manda a ti impartir esa formación está totalmente convencida del uso de todo esto, pero luego el que realmente la tiene que aplicar, pues tiene incentivos para no aplicarla. O es un rollo porque tengo que ver a 40 pacientes en un día y como voy a meter yo ahora a hacerme un cursito de Juan o a ver una charla, que sí que está muy bien, porque luego hay canapés, pero luego ponerme en mi casa a ver cómo aplico y tal, es un proceso duro y también tener en cuenta que son muchas partes en el sistema sanitario involucradas para que todas estas innovaciones pasen. Pero estoy totalmente 100% de acuerdo que van a pasar. Yo recientemente publiqué un episodio sobre esto y totalmente fuera de la ciencia ficción, o sea, cosas que ya estaban pasando, no solo en la parte de descubrimiento de nuevos fármacos o en la parte de investigación, ¿no? Sino también en la parte del diagnóstico. Y yo creo que ahí es una evolución brutal lo que está viendo. En la parte administrativa, en la parte operativa, digamos, del día a día del doctor más allá de su lado sanitario, sino lo que tú has dicho, ¿no? La gestión de historial médico, historial clínico, en la parte de poder evaluar de una forma holística a un paciente y hacer mucho más con mucha más información que antes una persona solo no lo podía hacer. Y luego, por otro lado, esa interacción, ¿no? La interacción de cómo recibe, cómo interactúa el paciente con su propia salud, ¿vale? Porque ojalá esto dé pie a que no seamos un sistema reactivo de salud, sino a un sistema mucho más preventivo y mucho más proactivo, que estas dos palabras les dan también un montón de escalofrío a mucha gente, pero que yo creo que toda esta transformación va a ser posible gracias a la tecnología. Así que tenéis que escuchar a Juan todo lo que está metido. Que por cierto, Juan, ¿dónde te puedes encontrar? O sea, primero, todo esto que estás haciendo, ¿cómo le está dando difusión a toda esta labor? Y la parte que me interesa a mí también es cómo te está ayudando ponerte en redes, cómo ha sido el cambio, ¿no? Gracias también a las redes, ¿no? Sí. En esta carrera, ¿no? De aplicar tecnología a la sanidad siendo médico. O sea, me parece espectacular. Sí, lo que yo, bueno, me empapé mucho de temas de marca personal, siempre me ha gustado mucho ese tema de la marca personal, la psicología, todo ese tema, ¿no? Y me di cuenta de que yo creo que lo más fácil es empezar escribiendo, más que haciendo vídeos, por ejemplo. Entonces, vimos algunos casos de personas que empezaron por Twitter, por ejemplo, pero yo le di más potencial a LinkedIn en mi contexto, porque yo me quería dirigir más a otros profesionales, más que a pacientes en principio, en primer lugar. Por eso empecé en LinkedIn, hace aproximadamente unos 9 meses más o menos. Y la verdad es que la respuesta fue bastante buena. Cuando empecé a publicar poquito a poco, cada vez con más cadencia y demás, pues en LinkedIn es donde tengo mi principal nicho ahora mismo, en el que comparto pues buena parte de los contenidos que voy subiendo, comparto diversas herramientas o conocimientos o nuevas innovaciones que pueden surgir respecto al tema. Y también, por otro lado, comparto a través de una newsletter que se puede acceder a través de mi perfil de LinkedIn, pues también una serie de mails en los que voy explicando con un poquito más de profundidad diversos aspectos, y también incluso desde ahí se puede obtener un libro, un PDF, que resume las 50 herramientas principales que yo estoy utilizando a día de hoy para la investigación clínica, que cualquiera puede acceder a la misma. Y las formaciones, pues principalmente las estoy desarrollando bien online, por un lado, o algunas de ellas presenciales ocasionalmente. En el futuro la idea es intentar hacer cursos más elaborados y que se puedan llegar a mucha más gente y escalarlo de mejor manera.
Bueno, ahora dejaré yo los enlaces también aquí abajo, ¿vale? Para que podáis descargaros estas 50 herramientas que Juan está utilizando en todo su proceso. Inteligencia artificial para sanidad. Es brutal lo que está haciendo porque yo lo sigo todos los días, lo sigo en LinkedIn y lo sigo muy de cerca y es muy interesante. Pero fijaos que hay otras formas también de ejercer la sanidad. Juan, por motu propio, ya te digo, por su iniciativa propia, se ha centrado en la parte de la tecnología y ahora lo que está haciendo es ayudar a muchos más médicos a que esto sea posible, con sus formaciones, con sus colaboraciones, con todos los proyectos que está involucrado, con un modelo a futuro, si habéis prestado atención, que está diciendo Juan, de intentar escalar esto lo máximo posible gracias, bueno, a la comunicación online, para que esta formación y estos conocimientos que son tan necesarios y que van a ser tan necesarios en los próximos años, pues le lleguen a más médicos. Por desgracia, pues pasan muchos años en la facultad y en el mundo académico sanitario sin saber nada de esto. No saben nada de tema de tecnología, no saben nada de marca personal, no saben nada de marketing, de negocio y una lista infinita. Entonces, para la parte de inteligencia artificial está Juan, para el resto de la parte de negocio, marketing y estrategia, estoy aquí, que también os voy a dejar aquí el enlace aquí abajo para que os suscribáis a No Soy Doctor, ¿vale? Juan, entonces, por resumen, ¿dónde te pueden encontrar y cuáles son las iniciativas que tú estás promoviendo? O sea, ¿cómo puedes ayudar tú a otros médicos o a otras empresas Sí, públicas o bueno, privadas? resaltar que no solo a médicos, sino a cualquier personal sanitario de cualquier tipo, aquí incluimos enfermería, técnicos, auxiliares, absolutamente a todo el mundo, ¿vale? Ujú. Porque todo el mundo se puede beneficiar de esto. Dejaremos por aquí, si te parece, mi correo electrónico, cualquier tipo de consulta, mi perfil de LinkedIn y también el enlace a la newsletter en la que podréis acceder al libro que os he comentado de las 50 herramientas de IA. Y poco más, lo que necesitéis a través de todas esas vías podéis encontrarme con facilidad, a través de las cuales voy informando de las formaciones que voy a impartir, en las que lo podéis inscribiros y demás, ¿vale? A raíz de esas 3 vías vais a estar perfectamente informados. Y luego, no sé si quieres comentar alguna cosa más de cómo te pueden contactar para ya temas más de colaboraciones, caso público-privadas. Sí, a través de mi correo electrónico o a través de LinkedIn lo tenéis a mi disposición para contactar conmigo, por ambas vías. Perfecto, Juan, tío. Muchísimas gracias. O sea, yo creo que estos temas, ahora que parecen un poco extraños dentro del mundo sanitario, pero dentro de poco van a llegar a muchísima gente. Te seguiré, por supuesto, a través de LinkedIn con todo lo que estás haciendo. Y nada, y seguro que te tengo pronto por aquí porque del tema de tecnología tengo muchísimas ganas de seguir hablando. Nada, encantado de volver a hablar contigo cuando quieras. Venga, un abrazo, Juan. Hasta luego. Saludos.